Hola, bienvenidos a otro episodio de Daira Asegura. Estamos en el mes de marzo, mes en el que se conmemora el Día de la Mujer. Y qué mejor invitada en este mes que una persona que representa realmente lo que es el liderazgo femenino. Está con nosotros en esta ocasión la presidente de Seguros Sura Panamá, Carolina Cuenca. ¿Cómo estás, Caro? Hola Daira, muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí en el día de hoy. Gracias, gracias. Qué honor tenerte aquí. Una mujer que realmente admiro mucho, muy admirada por el gremio de seguros, con una experiencia vasta en seguros. Nuestro podcast, Carolina, habla de seguros, sí, pero también enaltece las personas como tú, que tienen una trayectoria importante y que sabemos que tienen mucha información que compartir con nuestra audiencia, que es tanto personas del ámbito de seguro como personas que quieren crecer en la parte corporativa o que quieren emprender. Entonces, claro, quiero que la gente te conozca un poquito más y me gusta siempre con mis invitados irnos al inicio. Leyendo un poquito de ti, sé que estudiaste en Cartagena. Quiero que me cuentes un poquito de cómo fue tu vida, si eres realmente pues de esa zona de Cartagena. También me llama la atención algo en tu historia de que te fuiste a estudiar alemán y quiero saber un poquito cómo nace esa idea. Y pues después de, el tema de en Bogotá estudias ingeniería industrial. Cuéntame un poquito de esa historia de tu formación. Bueno, Daira, mil gracias. Yo te cuento, yo nací en Cartagena, Colombia, con una mezcla de una familia bastante multicultural. Mi papá es español, mi papá es colombiana, pero de Barranquilla. Mi papá es militar o fue militar y por el trabajo de mi papá era un trabajo que lo movía muchas veces de ciudad. Entonces, te cuento eso porque eso hace parte como de mi historia y es que desde chiquita fui una persona muy acostumbrada a moverme a todos lados. Entonces, tuve la oportunidad de nacer en Cartagena, vivir en Cartagena, pero también vivir en otros lugares. Y eso hace, ahora pienso que soy una persona muy resiliente precisamente porque me tocó estas mudanzas por todo el mundo. Y una de ellas fue a Alemania. Mi papá tenía un traslado a Alemania, yo ya estaba grande, ya no vivía con mi papá, ya estaba en la universidad, pero para mí, yo dije, Una si él, oportunidad. exactamente, dije, si él se va para allá, yo puedo interrumpir mis estudios y me fui a estudiar alemán. Estudié 2 años en Alemania, aprendí y tuve la oportunidad de quedarme allá a estudiar, pero nada, yo quería volver a mi universidad, volver a mis amigos, estaba estudiando ingeniería industrial en Bogotá y volví a Colombia para terminar mis estudios. Pero sí, digamos que mi vida o mi infancia fue rodeada por muchos viajes, muchos movimientos, muchos cambios, aunque siempre que pienso, que me preguntan de dónde soy, Cartagena es quien más ocupa mi corazón. Me encanta y me llama la atención mucho. La gente va a pensar que yo solamente busco ingenieros industriales, porque hemos tenido cantidad de ingenieros industriales en este podcast, pero bueno, es una carrera muy versátil, siempre lo digo. He tenido muchas personas aquí que trabajan en diferentes rubros y son ingenieros industriales. En mi caso también estudié Mm, ingeniería industrial. Me llama la atención el tema de que aprendieras alemán a temprana edad, porque pues conocemos una de las más importantes reaseguradoras del mundo, mm. que es la Munich, que guarda mucha relación con Seguros Sura. Entonces me llama la atención cómo tú cuando estudiaste alemán no tenías nada que ver con seguros todavía. No, cuando estudié alemán no tenía nada que ver con seguros, ni cuando estudié en la universidad. Y de hecho, que creo que es una anécdota chévere, es que no, yo no quería trabajar en seguros. Y por eso a mí me gusta hablar ahora, porque siento que hay mucho desconocimiento de lo que esta industria hace. Entonces, cuando yo estaba estudiando, yo no soñaba con trabajar en este gremio. Y cuando a mí me sale la entrevista de trabajo para Sura, era mi primera entrevista de trabajo, Daira. La primera, y yo no quería ir porque yo no quería trabajar en seguros. Y me da pena admitirlo, pero esa es la realidad. Y fui porque mi mamá me dijo, bueno, cuando te hagan la entrevista, cuando te llamen del trabajo que sí quieres, no vas a saber cómo es una entrevista. Entonces mejor ve, prepárate y así sabes que es una entrevista de O trabajo. sea, que tomaste esa primera entrevista como una práctica. Como una práctica. La verdad sí, lo tengo que reconocer. Y cuando yo llegué y la persona me entrevistó y me empezó a preguntar por mí, yo iba muy bien, pero cuando me empezó a preguntar por seguros, yo No no tenías sabía. idea. No, porque yo no me preparé. Y entonces, primera pregunta y yo no supe qué contestar, segunda, tercera y como la cuarta yo dije, bueno, ya no queda otra que decir la verdad. Y le dije a la persona, es que te voy a decir la verdad, no me preparé. Y me dice, ¿por qué no te preparaste? Y le dije, porque yo no quiero trabajar acá. Y entonces esta persona me dice, ¿por qué no quieres trabajar acá? Yo le digo, bueno, porque no me gustan los seguros. Y ahí, claro, la idea equivoca, cuando nos equivocamos de no saber qué son los seguros, pues yo no sabía qué eran los seguros y por eso no me gustaba. Y esta persona, que gracias a esa persona estoy aquí. Sí, una persona que hay que reconocer, pienso que la debes tener muy presente en tu vida porque otra persona realmente te hubiera descartado, pero ella vio algo
y se tomó ese tiempo de explicarte o preguntarte por qué no te gustan los seguros Exacto. y explicarte qué hay detrás de, que es un mundo realmente los seguros. Hay muchas ramas de los seguros y mucha gente piensa que es solo vender. Exactamente, claro. Esta persona, lo que tú dices, dijo, bueno, un momento, puede que no vayas a trabajar aquí, pero yo quiero tomarme el tiempo, regálame unos minutos y yo te explico qué hacemos para que al menos cuando salgas hables bien de esta industria. Y de verdad creo que es un aprendizaje que me dejó para toda la vida, porque, como tú dices, me podría haber dicho adiós. Exacto. Y me contó qué hacían los seguros, me contó el mundo reasegurador, me contó, había ocurrido el evento de las Torres Gemelas recientemente y había una gran discusión en el mundo si era un evento, si eran dos eventos, si había un restablecimiento del valor asegurado. Me explicó Y como ingeniera, esa parte de los números te llamó la atención. clarísimo, clarísimo. Y además, claro, menciona Alemania, por eso conecto con tu pregunta, mencionó que los reaseguradores del mundo eran alemanes, yo tenía una conexión con Alemania. Entonces, claro, él hizo todo para que yo dijera, wow, esta industria es espectacular y lo sigo sosteniendo hasta hoy. Y cuando terminó yo le dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero trabajar aquí después de esto que me dices. Y me dice esa persona, sí, pero yo creo que ya no fue tu oportunidad. Ah, ¿en serio? Y yo me fui tristísima y dije, bueno, algo aprendí, bueno, pero bueno, me fui muy triste. Y como a las 2, 3 semanas me llamaron y me dijeron, por tu sinceridad y honestidad, Te pusieron a queremos, sufrir un poquito, me muy bien. pusieron a sufrir, pero me dijeron, por tu sinceridad, queremos que trabajes con nosotros. Claro. Y desde ahí ¿Y cuál estoy fue en tu primera Sudamérica. posición en Seguro Sura? ¿Estabas en qué ciudad? Estaba en En Bogotá, Bogotá. fue mi primera posición, como dices, y atendía brokers pequeños. Eras como comercial. Era comercial, 100% comercial. Atendía brokers, no los brokers más grandes, sino como el segmento de brokers pequeños. ¿Y veías todos los ramos o estabas alineada en ese momento en algún ramo específico? No, todos los O sea, te ramos, tocó aprender de todo un poco. de todo un poco, pero comercial. Y me encantaba la parte comercial, todavía me gusta. Y allí tomas la decisión de especializarte en la parte numérica. Sé que tuviste una especialización en algo de actuaria y quiero también que le comentes a la audiencia porque pienso que muchos corredores de seguros empezando la carrera o personas ajenas a la industria desconocen qué es un actuario. Y mira que esta pregunta no estaba en lo que habíamos planeado, pero se me viene a la mente que nos comentes qué hace un actuario en una aseguradora y por qué es tan importante. Sí, así es, no, no se conoce mucho y yo no lo conocía, entró a trabajar a Sura, entró a la parte comercial, me encanta la parte comercial, pero yo soy curiosa y empecé a preguntar, bueno, ¿y esto cómo se esta tarifa? ¿Quién la hace? Y ahí empecé a escuchar de los actuarios y empecé a aplicar una beca de Sura para poder ir a estudiar ciencias actuariales ¿Dónde estudiaste ciencias actuariales? en Estados Unidos, en Georgia State University. Ok. Y claro, para todos en Sura era raro porque no es usual que una persona del área comercial se quiera ir a la parte técnica de Técnica. actuaría, pero yo descubrí que esa era mi pasión, que no lo había estudiado antes porque no lo conocía. Pero vuelvo a lo que decías antes, Daira, la ingeniería industrial te abre muchas puertas y es una base perfecta si quieres después seguir un Estudiando otras camino en cosas. eso. Exacto. Entonces me fui a estudiar ciencias actuariales, estudié 2 años y básicamente lo que aprendemos ahí es cómo estadística y probabilidad muy aplicada a seguros. Entonces, ¿qué hacemos los actuarios? Calculamos la probabilidad que las personas sobrevivan, que las personas fallezcan, que las personas tengan alguna enfermedad, que haya un incendio, o sea, todas las probabilidades que puedan ocurrir o riesgos se cuantifican y no solo si ocurren o no ocurren, sino si llegasen a ocurrir, de qué magnitud podrían ser. Entonces, hay bastante data detrás, análisis de datos, análisis numérico y también entendimiento de los riesgos para poder entender el pasado y con ese pasado predecir de la mejor forma el futuro. Sí, básicamente es estadística, como tú lo mencionas, las probabilidades, todas las tarifas, todas las decisiones que toma cualquier aseguradora. Es importante que la audiencia sepa cuando una aseguradora hace un cambio en alguna tarifa o en algún producto o algo, todo lleva un estudio actuarial que luego pasa a la superintendencia y se Así es. revisa, todo debe estar sustentado de esa manera. O sea, ninguna compañía de seguros hace algún cambio de este tipo, podrá hacer cambios de la parte comercial o de marketing y demás, pero Ujú. en lo que se refiere a productos, tarifas y demás, debe estar respaldado por estos cálculos actuariales. Entonces es muy Así es. interesante que la gente sepa que cualquier cambio pues incide que la prima aumente y también es algo importante que en seguros la parte de los números es bien importante porque eh, no es que, porque a veces pasa, y vamos a hablar un poquito de ese tema de auto específicamente, que las personas, no, es que yo no usé mi seguro y por qué si hubo una subida general del Ujú. mercado, ¿por qué me afecta? Y es que realmente pues es algo solidario realmente, pues que las primas realmente, o el riesgo se comparte Así en es. todas las personas
que tienen ese producto. Entonces, Así ahorita es. vamos a hablar un poquito más de la parte de automóvil. Hablando precisamente de automóvil, cuéntame cómo pasas, porque vi que dentro de Sura, en Colombia, luego de estar en esta parte comercial, pasas como a dirigir la parte de automóvil. Ujú. ¿Cómo fue ese Sí, proceso? claro, cuando ya estudio actuaría, entonces me pasan a la parte técnica de la compañía liderando el portafolio de autos, que es uno de las soluciones que más actuaría requiere porque hay mucha data Muchas y variables. muchas variables, exacto. Entonces, claro, ya con ese conocimiento pasé al seguro de automóviles y en Colombia, al igual que en Panamá, es un seguro muy significativo de un volumen enorme de vehículos, están las coberturas obligatorias. Entonces, bueno, me especialicé un tiempo en ese seguro y aplicando lo que había aprendido en la parte comercial más lo que había aprendido en la parte técnica o de actuaría. Porque además hay otra cosa importante, Aira, es que también tenemos que hacer una conciliación entre los números, que los números te dicen una cosa, pero también entendiendo la propuesta de valor. Claro. Tienes que mezclar ambos porque tiene que ser algo que también las personas puedan pagar. Un Entonces, reto es un realmente reto. Entonces, yo creo que esa parte comercial me ayudó a poder entender entender las mejor dos partes. exactamente y llegar a un acuerdo donde tú trates de buscar algo que se acerque a lo que el cliente necesita y puede obtener. Yo noto algo en la industria de seguros bien valioso, lo acabo de analizar, que realmente la mayoría de las personas que logran posiciones como la que tú tienes tienen esa combinación técnica y comercial. Porque haciendo un poquito de memoria con otros entrevistados, muchos han estado en la parte comercial y en la parte técnica, o primero en la técnica, luego en la Ujú. comercial, pero realmente creo que eso es un elemento muy importante para crecer dentro de la industria de seguros, porque hay que entender las dos partes, porque una persona demasiado técnica se va a olvidar del marketing, se va a olvidar de las ventas o Claro, de lo que la gente, la oferta, la demanda de la competencia y de otros temas. Y el que está demasiado enfocado en la parte de ventas va a obviar la parte de la exacto. rentabilidad y la parte numérica. Así que pienso que esa combinación ha sido clave. Vamos a hablar más adelante un poquito más de auto, pero antes de ahondar en ciertas cosas que quiero preguntarte para que la audiencia esté clara con el seguro de automóvil, cuéntame un poquito cómo fue ese momento en que decides o aceptas la propuesta de venir a Panamá. Llegas primero a Panamá como vicepresidenta. Cuéntame cómo fue ese paso, cómo se da esa oportunidad y qué representó para ti esa oportunidad. Dale, es uno de los momentos más difíciles quizás profesionalmente para mí. Yo estaba en Colombia, estaba en ese momento liderando todos los negocios empresariales. O sea, ya no estaba en el equipo de autos, sino con empresas, con todos los ramos de generales. ¿En alguna ciudad en específica En o Medellín. en En Medellín? Medellín, pero Sí, porque lideraba todo el Sur es muy país. grande en Colombia, eso te quería preguntar, si liderabas todo el país Todo el en país. esa parte empresarial. Wow, Todo el país reto. desde Medellín, sí, un reto. Y estaba contenta. Yo no estaba buscando una oportunidad para salir a otro país. Estaba muy bien donde estaba. Surge esta oportunidad y bueno, yo tengo esposo, tengo hijos y claro, mudarte de país es un proyecto de familia. Entonces, a mí me sonaba muchísimo, yo quería crecer, ya una vicepresidencia de seguros pues tenía más alcance, eso me llamaba la atención, pero implicaba un cambio de país y no fue una decisión fácil. Para mí era fácil moverme de país porque como te conté, yo me moví de país muchas veces cuando era pequeña por mi Tus papá. niños estaban pequeñitos. Mis niños estaban pequeños, tenían 6 años y 8 años. Imagino que lo más difícil era el tema de tu esposo. Exactamente. Mi esposo es de Medellín, de una familia paisa, o sea, muy arraigada. En Medellín es muy usual y en su generación que las personas no salían de su casa, nunca había cambiado de ciudad. eh, Fue un reto para él y no fue fácil, no fue fácil, pero, y eso es parte de las cosas que yo siempre menciono cuando tengo la oportunidad, gracias a él, es que yo estoy aquí también, porque él en ese momento tuvo que ceder Te para apoyó que en ese reto. me apoyó en ese reto. No fue fácil, ojo, yo creo que fueron de las De las discusiones, cosas más difíciles que... sí, porque yo sentía que por un deseo mío, de un crecimiento mío, pues él tenía que sacrificar algo de él. Él es abogado, él tiene su oficina en Colombia y decide seguir en un trabajo remoto desde Panamá. Entonces, no fue fácil, pero ha sido la mejor decisión de la vida. Estamos absolutamente ¿Qué edad tienen felices. tus hijos hoy día? Hoy tienen 15 y 13 y no quieren, o sea, Les encanta. aman Panamá, están muy contentos aquí, muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito. Llegas y, bueno, comienzas a desarrollar esa vicepresidencia en Sura y luego, y me vas a recordar en qué año, desde qué año, tomas entonces realmente la presidencia de la compañía de Panamá. Sí, llego en el 2018, estoy finales, estoy como vicepresidente 2019 y 2020
Y luego Te tocó pandemia. me tocó pandemia. Y luego la persona que estaba aquí la promovieron como presidente en Panamá, en Brasil, perdón, en Seguro Sura Brasil. Y me nombran a mi presidente en saliendo pandemia. Fue marzo 2021. En un momento también con Estábamos muchos todavía muy desafíos cerca de la para, pandemia, claro. sí, con muchos desafíos para la industria, porque Claro, hubo estábamos grandes pérdidas en la pandemia. grandes pérdidas en el colectivo de vida, en un negocio de autos con siniestralidad muy baja, pero también con tarifas bajas, y que luego enfrentó todos los desafíos de la cadena de abastecimiento, de las rupturas de cadenas logísticas en el mundo. Pero bueno, lo acepté y feliz también. Ahí quiero acotar algo que pienso que los que nos escuchan deben saber, y es desde mi punto de vista la importancia del rol que tomaron las aseguradoras en la pandemia. O sea, yo me sentí muy orgullosa realmente de pertenecer a este gremio y ver cómo reaccionaron las Mm, aseguradoras. Mucha gente lo dio por sentado, pero por ejemplo, la parte de la pandemia es una exclusión de las ujú, pólizas de, ujú. de seguro de vida. Y las aseguradoras tomaron la decisión, eres miembro, casualmente creo que no lo he mencionado, y formas parte de la directiva hoy De día Apadea. de APADEA, que es la Asociación de Aseguradoras. Carolina es miembro de la directiva y las aseguradoras en esta asociación deciden apoyar Ujú, y pese a estar excluido la pandemia, pues deciden honrar los reclamos. así es. Y fue la verdad que para mí algo muy, muy importante ese apoyo. Nosotros no dejamos de trabajar desde nosotros como corredores de seguros, sí, las ventas bajaron, pero el trabajo, te digo desde mi punto de vista, de atención al cliente fue muchísimo. No vamos a hablar y no estamos hablando de seguros de vida, pero por ejemplo, algunos clientes que tenían algunos productos con valores en las pólizas tuvieron esa tranquilidad de que tenían contratos suspendidos y podían estar sin pagar la póliza y no perderla. Ujú, ujú. Ustedes también, como mencionaste, en la parte de automóvil, hicieron ajustes en el precio para que las personas pudiesen sostener las pólizas. Así que realmente siento que el apoyo de todas las aseguradoras en general Sí, fue muy bueno en la pandemia. sí. Pero hablando de nuestro patrocinador de hoy, que es Seguro Sura, ahorita que mencionaste que la persona que estaba antes en tu posición se fue a Brasil, coméntanos un poquito de Sura a nivel global. ¿En qué países está Sura? Me Ujú. gustaría como que nos hagas ese resumen para que sepamos de qué compañía estamos hablando. Sí, bueno, Sura es una compañía que nace en Medellín hace 82 años. Nace de un grupo de empresarios locales, pero que con el tiempo va creciendo y se internacionaliza. A Panamá llega por primera vez en 1998 Con la compra con la de compra de Interoceánica de Interoceánica. Seguros. Ahí no compra la totalidad, compra una participación y desde el 2005 ya compra el 100% de la De compañía. Interoceánica. Así que Sura en Panamá, si contamos la historia de Interoceánica, tendría 48 años, si contamos desde que ya es parte de Sura, tendría 28 años. Y en la región, bueno, se expandió en toda la región y actualmente está en Chile, en Brasil, en Uruguay, en República Dominicana, en México, en Panamá y por supuesto en Colombia, que es donde nace y donde todo se expande. O sea que está principalmente en Sudamérica y Panamá. Y en Centroamérica estaría en México y en República Dominicana. Ah, ok, Caribe, Sí. perfecto, exacto. Ok, y casualmente ahorita me hace recordar cuando estuvimos en Alemania, fueron los 25 años, ¿verdad? Sí, Fue una muy bonita experiencia, tuve la oportunidad de ir a una convención con ustedes en Alemania y se celebraban los 25 años así como es. Sura en Panamá. Fue Y una fuimos a Munchener. exactamente, una tremenda experiencia. Por eso recordé, porque te escuché hablando perfecto alemán Allá, en esa visita así es. a este monstruo reasegurador de que creo que es uno de los principales Del del, mundo, del sí, sí. mundo. Carolina, vamos a hablar un poquito entonces de la parte de automóvil. Ujú. Quiero que le comentes a la audiencia qué elementos inciden en los costos y no nos vamos a ir de repente tanto a la parte técnica, sino que es importante que las personas sepan que hay otros valores agregados que tienen las pólizas de auto que también representan costos para la aseguradora, más allá de un reclamo. O sea que Ujú. muchas personas dicen, oye, no, que no lo usé, pero hay muchas otras coberturas que tienes en la póliza que también representan un costo para la aseguradora. Yo voy a mencionar una, por ejemplo, el tema de los servicios de grúa. Y tú Ujú. igual, coméntanos qué otros montones de servicios hay, sobre todo en tu producto, que es un producto con muchos valores agregados. Sí, nosotros precisamente lo que decías, cuando queremos que las personas usen la póliza, queremos que las personas perciban, y creo que todos los que estamos en esta industria queremos que cada vez nuestra industria llegue a más personas de diferentes formas. Cuando hay un siniestro, ahí estaremos, o sea, un choque, un accidente, una caída de un árbol, una inundación, ahí estaremos. Pero también queremos estar con las personas cuando esas cosas no han pasado.
en el día a día, en lo cotidiano, en lo que pasa en el día a día. Entonces, en los servicios podemos separarlos en dos. Unos que son los asistenciales, que es como el que mencionabas, la grúa, cuando me varo y llamo a la grúa para que me vengan a ayudar, el auxilio mecánico, que también está asociado a que algo te pasó y quieres que Pase te de ayude. Pase corriente, de la llave que se corriente, te la quedó llave dentro. que se te quedó, todas esas cosas que nos suceden en el día a día, ahí estaremos también. Entonces, si hay un reclamo, un accidente, está el seguro. Si hay algo que no es un accidente, pero una asistencia que requieres en el día a día, también estaremos. Pero hay otra parte que quizás es la más desconocida o la que los clientes no conocen siempre y es los beneficios a los que tienes acceso, aun cuando nada te ha pasado. Por ejemplo, me quiero ir de viaje, me voy para el interior, paso por Sura y me hacen un revisado. Un revisado que te verifican que tus llantas estén bien, que tu extintor, que todo lo que necesitas para tu viaje esté ok. Eso es en Autosuras. Eso es en Autosura. ¿Tienes cuántos centros de Autosura? Tengo un centro de Autosura aquí en la Ricardo J. Alfaro, en la Tumba Muertos. Ok. Que allí también tienes revisado para los Sí, clientes de Sura que tienen la póliza de auto, tienen incluido en el costo el revisado anual. exacto. Las personas que tienen el seguro tienen incluido el revisado. Lo puedes ir a hacer a nuestro centro Autosura o lo puedes hacer también en unos aliados que tenemos. Eh, otros servicios sí se prestan o en Autosura o no sé si nos has visto cuando hay fiestas o cuando hay carnavales, fiestas patrias, ponemos nuestros mecánicos en las salidas de las carreteras para que ellos, las personas pasen y podamos hacerles el revisado gratis, para que podamos hacerles la revisión de viaje, para que podamos hacer la alineación y balanceo en los casos que tenemos los equipos, porque hay Y eso equipos realmente es móviles. preventivo, que al final es algo positivo también, enfocarse, que siento que en Panamá nos falta mucho. Me gustaría pues que las compañías apostaran más a ese tema de la Claro, prevención. claro, Daira, porque está comprobado que la prevención es buena para todos. Eh, yo me sueño que las personas no compren un seguro de salud para que cuando se enfermen estén, sino para no enfermarse. Qué rico que un seguro de salud te ayude a tener una mejor salud. Que honremos la palabra salud. Yo compro salud para tener salud. Y lo mismo con la póliza de autos. Ojalá lleguemos a un momento donde la póliza de autos sea capaz de ayudarte a prevenir la gran mayoría de cosas que te pudieran pasar. Hay cosas que no se pueden prevenir o que están por fuera de nuestro control, pero sí podemos prevenir muchísimas cosas. Una buena revisada de frenos te puede evitar un accidente. Entonces, también hay servicios asociados a la prevención, que para mí son los más fascinantes, porque es cuando el seguro realmente ayuda a que las personas tengamos una mejor movilidad, una mejor salud, una mejor vida y a evitar que esas cosas nos pasen. Ahora, si te pasan, ahí estaremos y te vamos a cubrir, pero Claro. qué rico que podamos contribuir a que las cosas no pasen. Ok. ¿Cuáles son otros productos que de repente tú quieras mencionar que Sura es líder en el mercado o que a Sura, desde tu perspectiva, le interesa mucho que la audiencia conozca y que tiene ciertas bondades o beneficios o también esté alineado, como mencionas, al seguro de auto, de tener esa presencia incluso cuando no tengas un siniestro? Sí, Daira, yo creo que el de salud es otro. El de salud hay mucho por hacer en salud. Yo he leído, a mí que me gustan los números, yo he leído que cada dólar invertido en prevención de salud son $10 que te evitas luego atendiendo la enfermedad. Entonces la prevención en salud definitivamente, o sea, vale la pena y vale la pena por todos, por la persona, por el sistema de salud. Entonces en salud también tenemos nuestra póliza, se llama Salud a tu alcance y también tiene ciertos beneficios asociados a la prevención. Los chequeos rutinarios que dependiendo de la edad de la persona se tenga que hacer, si es hombre o si es mujer, son chequeos diferentes, temas psicológicos. Muchas de las enfermedades que estamos viendo son enfermedades derivadas de enfermedades de la salud mental. Yo creo que hay mucho que hacer con el tema de salud mental. Conversaba hace poco con un cliente psiquiatra y realmente siento que en los últimos años, no sé si posterior a la pandemia, han crecido mucho los diagnósticos en los niños, sobre todo temas del espectro autista y diferentes trastornos. Mm, También creo que los adultos también manejamos cierto nivel de estrés y yo creo que ya la salud mental no es un tema tabú como antes, que antes se pensaba, oye, no, si hablas de un psiquiatra, hablas de un psicólogo, ya es algo. Y no, realmente yo, mi opinión muy personal, la salud mental es igual que como te cuidas tu corazón, te cuidas la alimentación, o sea, hablábamos antes del tema del deporte, de hacer actividades, ujú. que vamos a aprovechar para hablar un poquito de ese tema de Carolina y sus hobbies, de hacer actividades para poder nivelar, y a mí me encanta, pues el algoritmo de Instagram te escucha y te comienza a mandar toda esta información Ujú, del tema de cómo regular los niveles de cortisol, de qué comer, de qué cosas hacer para cuidar precisamente no ujú. solo el cuerpo, sino también la mente. Entonces, hablábamos de Carolina esposa, Carolina mamá. Cuéntanos un poquito, Caro, cuáles esos hobbies que tú tienes o qué te gusta hacer. Bueno, me encanta bailar, me fascina. He bailado desde chiquitita
en academias y para presentaciones de todo tipo. Entonces, desde la presentación del colegio, la del barrio, la de la comparsa, la de la tuna que salía a la calle, o sea, no había tuna que yo no estuviera, comparsa que yo no alzara la En mano. Cartagena, o no, en Barranquilla es que hacen el carnaval. En el carnaval de Barranquilla bailado, carnaval que hubiera, donde yo pudiera decir yo, ahí estaba yo, de Mira, toda la vida, me ha estoy encantado. segura que es una faceta que mucha gente no conoce de Carolina, pero Es una faceta que ojalá sacáramos más, porque yo creo que esas cosas, pensando en lo que decías de la salud mental, esas cosas que nos hacen felices, que nos dan paz, que nos ayudan a que nuestra salud corporal esté mejor, no las debemos minimizar, las exacto. debemos propiciar, porque ahí sí, cuerpo sano, mente sana, eso es indiscutible. Y en estos trabajos que tenemos, porque el tuyo también requiere mucho de ti, Sí. entre más cuidemos nuestra salud mental, mejor podemos desempeñarnos en nuestro día a día. Y Y yo creo que es parte de mi objetivo con este podcast, te lo comento Carolina, porque mucha gente, no, pero ¿y cuál es el objetivo? Realmente para mí es que la gente conozca de seguros, porque ahí siento que es parte de mi compromiso con una industria tan maravillosa que me ha dado tanto. Pues, la audiencia, si se va al episodio 1 y sabe que vengo mm, de mucho trabajo desde jovencita, y siento que esta industria me ha dado tantas posibilidades que yo siento que devolverle a la industria el difundir el tema de los seguros, porque hay mucho desconocimiento. Lo que tú mencionabas de la salud, a mí me da tristeza que a veces me llega una persona ya con un quiste, por ejemplo, o con una situación de salud para decirme quiero un seguro de salud para operarme, o sea, y realmente ya es tarde. mm. Entonces, crear mucha conciencia de esa prevención para mí es importante, pero también este podcast habla de eso, del balance. Aquí hemos tenido nutricionistas, hemos tenido un ortopeda y tenemos ese mix porque pienso que tú conoces MDRT, que soy miembro de MDRT, cuando hace ya más de 14 años que fui y conocí el concepto que ellos mencionan mucho de whole person, persona integral, Ujú. y es algo que pienso que desde ese momento he tratado de llevar. No quiero terminar el podcast, Carolina, sin hablar un poquito de grandes reconocimientos que has tenido, porque como hablábamos de este mes de la conmemoración del mes de la mujer o del Día de la Mujer, háblanos un poquito de esos reconocimientos internacionales que has tenido. Háblanos de Mercolíderes, háblanos de Forbes. O sea, tenemos aquí en esta entrevista a una persona que ha sido reconocida ampliamente en esos rankings. Cuéntanos un poquito de cómo reaccionaste al verte en esos rankings y cómo fue tu experiencia con esas menciones. Bueno, la primera vez que me pasó eso fue aquí en Panamá. También por eso yo agradezco tanto y te decía que es una de las mejores experiencias de mi vida haber venido a Panamá. Porque en Colombia, pues yo había desempeñado una carrera interesante en Segurosura, pero es una compañía muy grande, somos 20.000 empleados allá, Wow. entonces no era tan visible. Entonces, claro, llego a Panamá y empiezo a tener una mayor visibilidad y la primera vez que aparecí en estos rankings yo no me la podía creer, era como yo, soy yo, o sea, está mi foto, pero soy yo. Se la mandé a toda mi familia, y, o sea, es como, primero un orgullo, te sientes absolutamente feliz, pero también muy comprometida, Daira, Claro. porque al final sabes que la gente te está viendo, al final sabes que estás siendo un referente, y para mí eso hay que cuidarlo mucho, porque en esta industria que no siempre es tan bien conocida, o no conocida por lo que uno quiere que sea conocida, y que valoro mucho lo que estás haciendo, porque hay que hablar bien de esta industria y darla a conocer, también te vuelves un referente y lo mismo, o sea, las personas van a ver eso. Y entonces esa es la industria de seguros y esas son las personas de la industria y esa es ser una líder mujer y lleva una gran responsabilidad. Entonces yo lo asumo con orgullo, con felicidad, porque uno tiene que también alegrarse de sus logros, Claro. pero con mucho compromiso y con mucha como, sí, responsabilidad, porque bueno, una gran responsabilidad que te están dando y que la tienes que administrar bien. Comparto contigo dos cosas que has dicho muy importantes y que coincido. Uno, o sea, todo gran logro acarrea una gran responsabilidad y a veces es, de repente las personas ven solamente, oye, lograste esto, pero todo logro trae una responsabilidad. Por ejemplo, en mi caso, ser exitosa en seguros, tener un broker, para mí es una responsabilidad seguir cumpliendo ese nivel para poder seguir dando trabajo a las personas que Claro. trabajan conmigo, para poder seguir teniendo la capacidad de responder a mis clientes. O sea, realmente todo logro va detrás de una gran responsabilidad. Pero también dijiste algo muy importante, que es el reconocimiento. Es algo que yo he venido trabajando con los años porque antes también me pasaba, oye, uno lograba ciertas cosas y bueno, ¿cuál es la siguiente meta? Y no te tomabas esa pausa para Mm, reconocerte. Entonces, eso es vital lo que dijiste, aceptar ese reconocimiento, celebrarlo, disfrutarlo y compartirlo, ujú. que es la parte más bonita. Sí. Así que, Carolina,
un mensaje final que tú, digo, obviamente este podcast es para hombres y para Ujú. mujeres, pero en el mes de marzo, pues por primera vez estamos enfocándolo un poquito más al liderazgo femenino. ¿Qué mensaje, o primero saber qué elemento o elementos tú consideras que han sido vital para que tú como mujer hayas logrado desarrollarte y crecer en un mercado que de repente, o llegar a posiciones de liderazgo donde todavía tenemos un poquito de desigualdad? Sí, yo pienso, hay muchas cosas. Creo que no puedo dejar de mencionar lo que te dije ahorita, tener un apoyo en la familia, sin duda, me ha ayudado un montón. No quiere decir que no lo hubiera logrado sola, no sé, no lo sé, pero sí tengo que reconocer que en mi caso, el rol en la familia, el tener un esposo cuidador también, donde las tareas de la casa no las hemos dividido, sin duda lo tengo que Qué mencionar bueno, y siempre sí. Por eso te digo, no sé qué hubiera pasado si no hubiera estado, pero sí sé que en es este parte caso de ha tu... sido parte. Y los roles de cuidado han estado balanceados entre los dos y eso ha sido algo que me ha facilitado. Y ya desde mi Daira, yo creo que lo más difícil y no lo tengo resuelto, pero es por lo que más todos los días trabajo, es por ser fiel a mí misma. Creo que es lo que me ha traído hasta aquí y creo que es lo que quiero seguir Fiel a conservando. tus valores, a tus Sí, principios. y a lo que soy, porque cuando uno toma posiciones de liderazgo, puede verse tentado a actuar como uno cree que la gente quiere que uno actúe. Entonces, como tú eres la presidente, tienes que hablar así, o como tú eres la presidente, tienes que comportarse así. Quizás a veces tienes que ser más dura porque se espera que la líder sea... Y mantenerse fiel a uno mismo es difícil a veces. Pero también como hacer el ejercicio de decir, bueno, eso que soy yo me trajo hasta aquí. Claro, Esa autenticidad me dijo que la entrevista pudiese pasar a Sura y me trajo hasta aquí porque no puedo seguir confiando en eso que yo soy. Pero uno duda en el camino. claro. Y muchas veces esos sesgos de la gente espera esto de mí, la gente espera, no, ¿qué quiero yo ser? Y creo que eso es lo que he logrado, pero que también te digo, me sigue costando y lo sigo poniendo de presente todos los días para poder seguir adelante. No, maravilloso. Y de verdad que eres una linda persona y eres más que una presidente de Seurosura. O sea, lo importante es lo que es Carolina. Me encanta tu energía, esa calidad humana que tienes. Así que de verdad, gracias, gracias Carolina por estar aquí. Ha sido un episodio enriquecedor. Estoy muy contenta de que mucha otra gente conozca a esa Carolina que baila, También canto, que también canta. canto. Ah, bueno. Invíteme a cantar a karaoke, me fascina. De verdad, gracias a la audiencia por escucharnos.